Bienvenidos, hermanos y amigos, familia. Aquí estamos siempre para llevar el mensaje de la palabra del Señor. Oramos que cada uno de ustedes en sus familias sean fortalecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y deseamos que tengan salud, deseamos que tengamos confianza en el Señor. Deseamos, mis amados, que el Señor aliente vuestras vidas, que sus familias sean guardadas. Es nuestro deseo. Oramos por fortaleza también para cada uno de aquellos que de alguna manera han pasado estas situaciones difíciles. Estamos creyendo en el Señor, pero hoy en esta oportunidad queremos hablar acerca de la realidad de las señales. Sabemos que mucho se habla en nuestro medio acerca de las señales, acerca de esta pandemia, acerca de todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. Muchos se preguntan, ¿será esto ya las señales apocalípticas? ¿Será esto parte de las señales del fin? ¿Será esto de lo que el Señor dijo, por ejemplo, en Mateo 24 o Marcos capítulo 13? De esto vamos a hablar ahora. Quiero darles, en el nombre del Señor, con el poder del Espíritu Santo, esta palabra que habla acerca de la realidad de las señales antes del fin. Para eso, les invitamos a que leamos juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 5 vamos a leer. Y dice la palabra del Señor: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe. Ahí comienza el relato del Señor Jesucristo para con sus discípulos. La verdad es que el Señor hizo una explicación amplia acerca de las señales. Y algunos evangelios dividen estas señales en tres partes. Unas señales eran antes de que el Señor fuese quizá entregado, muerto y resucitado, antes de que el Señor fuese llevado una vez más al cielo. Hay varias cosas que iban a suceder en esos tiempos. También hay otras señales que son antes de la venida del Señor por su iglesia. Y otro grupo de señales se refieren al tiempo del fin, es decir, cuando Cristo regrese en gloria con sus santos ángeles, con la iglesia, para establecer su reino en Jerusalén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos estas señales, cuando oímos a muchos que hablan hoy en día. Algunos tienen buen entendimiento, buena razón, han investigado, han leído, pero sobre todo han visto lo que el Señor Jesucristo dijo, y para ello es necesario hacer una exégesis, interpretar muy bien las palabras del Señor. Yo quiero, mis amados hermanos y amigos, exponer en primer lugar hoy este tema, la realidad de las señales antes del fin. Pero quiero referirme a estas señales antes de la venida de Cristo para levantar a su iglesia. Primero, quiero que veamos el panorama. Al hablar de esto es importante
ver el contexto en el que el Señor Jesús habla a los discípulos. Pero también quisiera decirles, mis hermanos, lo que algunos han dicho. Algunas personas han escrito inclusive y han dicho que este planeta es muy peligroso para vivir en él. Es una realidad. La verdad es que la vida aquí en este planeta no es fácil. Y nosotros hemos sido quizá testigos de muchas cosas, de muchos acontecimientos ya a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, sabemos muy bien que siempre han habido guerras y desde el principio ha habido odio, asesinatos, codicia. Ha habido a lo largo de la historia quizá lucha de poderes. El hombre quiere alcanzar algo más, alcanzar poder dentro de su misma sociedad, y por eso hay problemas. Pero por el otro lado también hemos sido testigos, y la historia misma lo data, de los desastres naturales que han existido, de las guerras que han existido, de hambres, de pestes, de enfermedades. O sea, todo eso que el Señor lo dijo, se ha dado durante esta pausa de 2000 años que hemos vivido y un poco más que la humanidad lleva. La verdad es que la muerte en este planeta está presente por todos lados. Y nadie puede decir que está exento a eso. Por todas partes. Ustedes saben muy bien que incluso se habla de países con índices de violencia altos, por no decir altísimos. Y nuestro país, El Salvador, es uno de ellos, de los cuales se habla mucho, con un índice de violencia alto. Tremendo. Muertes por cualquier lado. Hoy, ustedes saben muy bien los problemas que nos están aquejando, y no solamente aquí, sino en el mundo entero. Se habla de muchas muertes en diferentes países del mundo. Pero en el contexto que vamos a ver a los discípulos, ellos estaban quizá muy felices que el Señor Jesús estaba con ellos. Los discípulos se sentían quizá muy protegidos con el Señor. Ellos habían entendido que el Señor era el Mesías, el libertador, el Hijo de Dios, el que había sido profetizado desde muchos años antes. Ellos sabían muy bien todo eso. Entonces para ellos había llegado la hora de tener confianza, de sentir protección en el Rey de Reyes, en el Hijo del Dios Altísimo, en el que ellos esperaban que iba a gobernar a Israel. Ellos esperaban que Jesús en esos mismos momentos, en ese período, los librara de la esclavitud del Imperio Romano, y también ellos esperaban que el Señor gobernara por completo a Israel y a todo el mundo, y que desde ahí el Señor destruyera a todos sus enemigos. Esa era precisamente la esperanza de ellos. Eso es lo que ellos creían. Quizá a lo mejor habían dicho: hoy estamos tranquilos, lo tenemos todo, tenemos al Mesías, tenemos al Libertador, tenemos quien nos protege, así que tranquilos. Pero hacen la pregunta al Señor: Señor, mira estas cosas, mira el templo, mira qué belleza, y empiezan por ahí. Pero el Señor cambia completamente la respuesta o el tema para enseñarles la realidad de las cosas que habrían de venir y que ellos no iban a estar exentos. Para enseñarles que Él no había venido para ser el rey de Israel en ese tiempo, sino que su reino era un reino espiritual por de pronto.
Entonces les habla a ellos, primero lo había dicho acerca de su muerte, había hablado acerca del sufrimiento que iba a tener. En Marcos capítulo 8, versículo 31, quiero que lo vea por favor conmigo. Dice la palabra del Señor, Él les había hablado francamente. El Señor Jesús había hablado acerca de los sufrimientos que Él iba a tener. Había hablado acerca de su muerte. El versículo 31, para resumir, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto ellos no lo entendían. Esto para ellos era algo raro. ¿Cómo es posible? Ha venido el libertador, ha venido el Mesías, y hoy está diciendo que va a sufrir, que va a padecer, que va a morir, que va a ser crucificado. No lo entendían ellos todavía. Pero el Señor está explicando claramente lo que va a suceder. En el capítulo 13, quiero que vea aquí siempre en Marcos, capítulo 13, lo que el Señor les dice a ellos. Y entonces Jesús estaba claro de lo que iba a acontecer. En el versículo 9 y el versículo 12, vean lo que el Señor les dice a ellos. Y dice así, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y el versículo 12 dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y ahí usted puede seguir leyendo todo lo que el Señor les dice que ellos también tenían que sufrir. Quizá la pregunta sería aquí, ¿se pusieron tristes los discípulos y apóstoles del Señor porque Él había dicho lo que les iba a acontecer? Déjeme decirle que no. En ningún momento los discípulos se pusieron tristes por esa palabra. Sí es cierto que ellos esperaban algo diferente de parte del Señor y que la vida cambiara para ellos. Pero no fue así, viéndolo en el aspecto físico, en lo que era la vida que estaban llevando. Pero el Señor estaba hablando de la realidad de las cosas. La verdad es que tenemos que examinar las señales y la realidad de las señales y estar preparados. Es decir, cuando venimos a Cristo Jesús, no venimos simplemente para que Él cambie mi forma de vida y ahora viva tranquilo, ahora espero que el Señor lo haga todo por mí. No es así. Es cierto que el Señor vela por nosotros y que Él nos guardará y que Él nos ayudará y que Él siempre está pendiente de sus hijos, es cierto. Pero también debemos entender que estas señales se cumplieron en los discípulos. Ellos fueron perseguidos. Ellos murieron de diferentes maneras. Estuvieron dispuestos a hacerlo todo por la causa del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué ganaban ellos con todo esto? Claro, lo que estaban ganando ellos, que lo que el Señor había dicho, que con la paciencia de ellos iban a alcanzar, iban ellos a salvar sus almas. Es decir, lo que esperamos nosotros es nuestra salvación, salvar nuestras almas. En medio de toda situación difícil, Cristo dará ese poder y esa fortaleza para que nosotros salgamos victoriosos de cualquier circunstancia. Pero nuestro reino
no está aquí en la tierra. Nuestro reino es con Cristo el Señor Jesús. Aleluya. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros. Y ellos, después de que el Señor explicara estas cosas, lo entendieron muy bien. Y ellos querían saber más acerca del Señor. Pero le dicen, mira, Señor, mira qué edificios, qué templo más precioso el que tenemos. Y es cierto, tenían un templo muy lindo para esos tiempos. Pero el Señor Jesús, en vez de decir qué lindo, qué precioso lo que tiene, el Señor dice una palabra que también los deja conmovidos a ellos. Y ese es el punto. El Señor está en ese momento hablando de que ese templo iba a ser destruido. Jesús predijo la destrucción del templo y Él les dice, ¿saben qué? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Y alguien dirá, ¿será que el Señor no tuvo compasión? ¿Será que el Señor no veía las cosas positivas? ¿Será que el Señor esto y lo otro? Cualquier cosa podría las personas decir. Los discípulos, me imagino que se quedaron un tanto asombrados. Señor, pero mira la estructura de este edificio, de este templo. Era un templo, como ya dije, monumental, un templo muy, muy lindo para esos tiempos. Y a decir verdad, mis hermanos, cuando vemos el registro de la historia, ese templo había sido construido con unas rocas enormes y también tenía mucha decoración que había sido sí tallado en piedra, pero sí tenía un forro completo de oro. Y imagínense cuando el sol daba sobre ese templo, se veía algo precioso, dorado todo aquel templo. Era una lindura. Pero el Señor dice, ¿saben qué? No quedará piedra sobre piedra de todos estos edificios. ¿Cuál era el problema, mis hermanos? El problema es que ¿sí? Aunque ese templo era bonito y aunque ellos habían puesto su confianza en el templo como algo que los hacía orgullosos, en ese templo, cuando ellos se reunían, cuando los judíos se reunían allí, la verdad es que había mucha herejía. Es decir, lo que ahí se hacía no agradaba a nuestro Señor Jesús. Y lo dice la palabra, Lucas capítulo 19, versículos 43 y 44 dice, porque vendrán días sobre ti, dijo el Señor, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús, hermano, y amigos que nos escuchan, cuando vio desde el monte todo aquel templo y la ciudad de Jerusalén, se conmovió al saber lo que le iba a acontecer a su pueblo. Ellos no conocieron la visitación del cielo. Ellos no conocieron la realidad de que Dios mismo se había hecho hombre y que la gloria de Dios estaba en medio de ellos, que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo y que las buenas nuevas de salvación habían llegado. Jesús lloró al ver el templo, al ver la ciudad y al saber lo que habría de acontecer. Quizá, mis amados, el Señor quería enseñarles a sus discípulos que no pusieran su confianza en la belleza del templo, que el templo era simplemente un símbolo de la religión corrupta y apóstata de aquellos tiempos.
que ellos debían poner su confianza en Dios mismo y en su palabra. Pero en cambio, los judíos, podemos decir que ellos consideraban sagrado el templo. Era uno de los aspectos más sagrados dentro del judaísmo, su templo. Pero ¿qué pasaba con el templo de ellos? Su corazón, la verdad es que estaba corrompido. Se había apartado totalmente de Dios. Por eso Jesús, cuando llega al templo, y lo vemos ahí en Mateo 21, versículo 12, lo primero que hace es hacer como una limpieza total en el templo. Y la expresión de él quizá fue fuerte cuando él dijo: ustedes, a los religiosos, han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Fue algo duro, mis hermanos, para los judíos, pero esa era la realidad. Era un lugar de negocios, era un lugar de mucha herejía, era un lugar de mucha corrupción. Entonces Dios tenía que actuar de esa manera. Por eso el Señor dijo: la casa de Israel será dejada desierta. Mateo 23, versículo 38. He aquí, dijo el Señor, vuestra casa os es dejada desierta. Mis amados, ese templo era el segundo templo que tenía el pueblo de Israel. Fue un templo que, si nosotros recordamos un poco la historia, podemos ir a leer cómo en el tiempo de Zorobabel, año 515 a.C., fue completado, reconstruido ese templo. Cómo ellos pusieron todo su empeño. Ellos estaban en el tiempo después del destierro, después de que regresan de Babilonia. Ellos construyen ese templo y estaban tan deseosos de adorar allí en ese templo. Pero conforme los años fueron pasando, el pueblo de Israel fue cayendo más y más y más en otras cosas, en otras que podemos decir completamente herejías, cosas que Dios no había dicho que se hicieran, y corrompieron completamente el santuario de Dios. Mis amados, este templo, que era el segundo, según la historia, fue reconstruido y ampliado por Herodes el Grande, ahí por el año 19 antes de Cristo. Pero que se cumplió la palabra del Señor, que Él dijo: no quedará piedra sobre piedra. Y ese templo, en el año 70 después de Cristo, fue destruido por las tropas romanas al mando de Tito. Y se cumplió la palabra que el Señor había dicho. Hoy por hoy vemos nosotros, y también los judíos pueden verlo, con mucha tristeza, que su principal vestigio que les ha quedado es el muro que se llama el muro de los lamentos o de las lamentaciones, o el muro occidental. Hasta hoy Israel no tiene templo. La verdad es que se habla de la reconstrucción del tercer templo, pero ese es otro tema que hablaremos en otra oportunidad. Hoy, mis hermanos, estamos viendo la realidad de las señales que el Señor dijo justo antes también de su venida, y despuesito de que Él había subido al cielo. 70 años después de Cristo se cumple esta palabra del Señor. La verdad es que, en segundo lugar, quiero decirles, mis hermanos, que Jesús no creía que las cosas iban a mejorar. Y recuerde lo que Él les dijo en el versículo 5 que leímos de Marcos 13. Él dijo: mirad que nadie os engañe. Estos tiempos pueden ser tiempos donde han surgido muchos engañadores,
Y algunos dirán, no, pues nos esperan cosas mejores. Yo digo siempre, para el cristiano, sí, nos esperan cosas mejores. Estar con Cristo será lo mejor que nos espera a nosotros. La vida eterna que Él vino a ofrecernos es lo mejor para toda persona. Pero mientras el tiempo corre, la historia sigue, la historia continúa, debo decirles que las cosas se harán, como el Señor dijo, cada vez peores. Así pensaba el Señor, las cosas no iban a mejorar. ¿Por qué? Él dijo, hermano, y no voy a entrar en tanto detalle, pero el Señor dijo, habrán falsos cristos, habrán falsos mesías, vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas, dijo el Señor, habrán guerras, habrán desastres naturales, habrá persecución para los cristianos, vendrán plagas, vendrán pestes, y todo empeorará. Mis amados, mis amigos, solo basta ver a nuestro alrededor y darnos cuenta qué es lo que está pasando. Cada día vemos cosas peores. Eso es lo que estamos viendo. Yo les invito a que veamos cuál es nuestra realidad en este tiempo. Y usted sabe, bueno, primero podemos decir, hoy por hoy no podemos hacer uso de nuestros templos. Y mire que algunos templos muy lindos de los que tenemos en la actualidad, preciosos algunos, pero no podemos. Hoy por hoy, debo decir, la vida ha cambiado. Como el Señor lo dijo, volver a la normalidad, creo que será difícil. Veremos cosas peores cada día a través de las señales. Bueno, sigamos haciendo estos cultos. Tenemos que seguir predicando a través de estas plataformas. Usted tiene que conectarse siempre, sea como sea, para estar recibiendo esa bendición, esta palabra del Señor. Pero por otro lado, mis hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Cuál es la realidad de estos tiempos? Yo debo decirle que estamos viendo lo que el Señor dijo, engaño por todas partes. Lo primero que el Señor dijo, mirad que no seáis engañados. Este tiempo es peligroso. Hay mucho engaño. Y uno de ellos que pudiéramos mencionar son las religiones falsas que hoy tenemos. Hay muchas, hermanos. Toda religión que no cree que nuestro Dios, el Dios eterno, es el único Dios verdadero, esas religiones son falsas. Todo aquel que no confiesa que Cristo el Señor es el único y suficiente Salvador, esa religión es falsa. Y yo puedo decir, mis hermanos, tengamos cuidado. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro medio, en el mundo entero? El auge, por ejemplo, del Islam. Y sabe, el Islam es una religión falsa, y lo digo con toda certeza, mis hermanos. Solo basta leer un poquito acerca del Corán, acerca de sus libros como el Sunna, y usted se va a dar cuenta en qué cree el Islam. Ellos no creen en nuestro Dios, el Dios eterno. El Dios de ellos, Alá, es muy diferente. Y si usted puede leer un poco, yo lo invito a que lea un poco del Corán y se dé cuenta de lo que voy a decir. Mis amados, mucho cuidado con el auge de esta religión en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el Islam, ellos no creen en el Señor Jesucristo. Ellos creen que el Señor Jesucristo fue un profeta como cualquier otro profeta. Tampoco no creen que el Señor Jesucristo murió y que resucitó. No lo creen. Ellos creen que el Señor Jesucristo como profeta fue levantado al cielo al igual que Elías. Imagínense, no creer en Cristo como el Hijo de Dios, eso es completamente una herejía a la que nosotros tenemos, hermanos, que rechazar en el nombre de Cristo. Ellos creen que Cristo volverá a la tierra, pero no como la Biblia lo dice, como en gloria, para establecer su reino cuando venga con su iglesia. Ellos creen muy bien que
que dentro de poco, en los años finales de la historia, se levantará o vendrá de ellos al que ellos llaman el Mahdi. Y ese es el que ellos esperan. Y esperan que Jesús va a venir en este tiempo final de la historia. Pero ellos dicen, sí, Jesús va a venir, pero va a venir para aconsejar a todos los cristianos y decirles que se equivocaron, que no lo entendieron, que Él no era el Hijo de Dios, que Él no era el Mesías. Y va a conquistar a todos los cristianos para decirles eso y para decirles que se vuelvan al Islam y que crean en el gran Mahdi, que para ellos ese es el libertador y el Mesías. Imagínense qué aberraciones, hermano. Las que están allí en el Corán, las que ellos están creyendo, ellos dicen, no, Jesús es menor al Mahdi. El Mahdi es el que nosotros esperamos, pero Jesús va a venir para incluso hacer que toda persona y cristiano que no crea en el Islam, en su Dios, en el Alá, sea muerto y establecer, sea como sea, la religión universal, el Islam. Eso es lo que dice el Corán. Cuidado, mis hermanos, con las religiones falsas. Tenemos que decirlo, hermano. ¿Y cuántos en este tiempo están siendo engañados por estas religiones falsas? Quizás sin entender, sin leer lo que dicen en sus libros. Por eso tenemos que ver la realidad de las señales que el Señor dijo. Mirad que no seáis engañados, porque se levantarán falsos cristos. Y si es posible, tratarán de engañar aún de los escogidos. Aparte de eso, hermano, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? La realidad es que, claro, hay violencia más generalizada que en aquellos tiempos. Ha habido más guerras que en aquellos tiempos. Hay pestes, bueno, y esta pandemia que está universalmente. Hay hambres. Constantemente vemos en nuestro país y en otros países del mundo el hambre, hermano, el hambre. Muchas personas sufriendo, muriendo porque no tienen comida. Y cada día mueren muchos niños, miles de niños, porque no hay alimento. Este país, El Salvador, es un país que está sufriendo ya de esta situación. Y Dios no quiera, pero se avecinan tiempos más difíciles todavía. Porque saben, se está anunciando no solamente esta pandemia, sino de otras pestes que vienen para destruir los cultivos. Y esto es parte de lo que el Señor dijo, de las señales que veremos cada día más y peores y peores. Y luego usted está viendo que viene otra cosa, que viene el polvo del Sahara, que viene esto, que viene lo otro. Las señales, mis amados, que el Señor dijo, cada vez serán peores y mayores. Habrá desastres naturales, claro. No esperemos cosas mejores, mis hermanos, aquí en la tierra. Desastres naturales vendrán, más terremotos, más inundaciones, tsunamis y cuántas cosas más podríamos decir de lo que el Señor lo dijo. Señales en el cielo, dijo el Señor. No es cierto que la misma NASA está descubriendo nuevos meteoritos que están por caer, y grandes meteoros por caer a la Tierra. No se sabe a ciencia cierta en qué momento puede caer uno, hacer grande impacto sobre la tierra y provocar muertes de millones de personas, exterminar incluso la vida en este planeta. Como dije al principio, alguien ha escrito y ha dicho, vivir en este planeta es peligroso. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que buscar a Cristo. Tenemos que ser salvos de este tiempo malo. Eso es lo que tenemos que buscar. Pero mientras tanto, el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Porque Él dijo, y esta palabra y este evangelio se predicará a todas las naciones. Hoy más que nunca estamos predicando esta palabra a todas las naciones.
Todos estos medios están llevando esta palabra hasta lo más escondido. Donde quiera que hay un ser humano, ahí está llegando la palabra del Señor. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Confiemos en Cristo. No quiero llevar esta palabra de la realidad, de las señales que el Señor dijo para poner temor. No, de ninguna manera. Al contrario, yo quiero decir lo que el Señor dijo en Juan capítulo 16, versículo 12, 13 y 33. Dijo el Señor: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no nos dijo que, hermanos, no íbamos a tener aflicciones, dificultades. No, al contrario, cada día la situación será peor. Pero confía, dijo el Señor. Él envió al Espíritu Santo. No quiso decir algo más todavía en aquel tiempo a sus discípulos, pero dijo: cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a revelar todas estas cosas que habrán de venir. Ahora nosotros podemos inmediatamente hacer un estudio más exhaustivo y reconocer con la ayuda del Espíritu Santo que esto que el Señor dijo, hoy nosotros lo conocemos más claramente. Pero mis amados, esto nos ayuda para que confiemos más en el Señor, para que no estemos dependiendo de lo que yo creo, de lo que me dice o de cualquier otra cosa, hermano, no, sino que estemos buscando más esa confianza en Cristo el Señor, y que reconozcamos que Él viene pronto por su iglesia. En Marcos capítulo 13, versículo 13, dijo Él: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es mi deseo, es mi oración, mis hermanos, que no nos dejemos llevar por las cosas que están sucediendo o por las cosas que han de suceder, y que esto nos cause a nosotros tristeza o preocupación exagerada o nos enferme. No, mi hermano, es nuestro deseo en este momento que perseveremos, como el Señor se lo dijo a sus discípulos, hasta el fin, hasta el fin. Y en Lucas 21, versículo 19, el Señor dijo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Tengamos paciencia, hermanos amados, en el nombre del Señor. Las señales del Señor Jesucristo son una realidad, y cada día se van a ir incrementando. Cada día veremos cosas más fuertes, más desastrosas, cosas nunca vistas. Las veremos también. Señales en el cielo, las veremos, mis hermanos. Dios ha permitido que lleguemos a estos días finales antes de su venida. Tengamos paciencia, tengamos confianza, desarrollemos más fe en el Señor Jesucristo, reconozcamos que nuestro reino no está aquí. Nosotros esperamos de los cielos al Señor Jesús, que ha de venir desde los aires a levantar a su iglesia. Así que, mis amados, paciencia ante las situaciones que vengan. Tengamos paciencia, pongamos paciencia, confiemos más en el Señor. Déjenme orar por ustedes. Quiero orar para que el Señor ponga más y más esa fortaleza en cada uno. Padre, en el nombre de Jesús, te honramos y te glorificamos. Señor, le damos gracias, porque esta es la realidad de esas señales que usted enseñó a los discípulos en aquel tiempo. Señor, reconocemos
que usted esté en control de toda situación. Pero hoy venimos, Señor, ante su presencia para orar por la fortaleza espiritual para la iglesia, para tus hijos, para todos aquellos que estamos confiando en usted y que creemos, Señor, en su palabra, en su bendito evangelio, Señor. Dios mío, oramos por las almas para que también sean alcanzadas, Señor, en este tiempo que tu palabra está siendo predicada en el mundo entero, Señor. Dios, ponga confianza en las personas, ponga seguridad, Señor, en tu pueblo, que podamos, Señor, llegar al final confiando en ti, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, que son aquellos que puedan confiar en ti y, Señor, que pongan, Señor, su mirada reconociendo en ti, Señor, que vienes pronto para levantar a la iglesia, Señor, llegar hasta el final, Señor, porque las cosas serán así y se cumplirá como usted lo ha dicho, mi Señor. Bendecimos a la iglesia, Señor, sea tu nombre glorificado, Padre, y que podamos así alcanzar las almas. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados en el Señor, les bendecimos. Sigamos siempre atendiendo estos llamados para recibir la palabra del Señor cada domingo a las 9 de la mañana, cada lunes a las 6 de la tarde, y también estamos, hermano, los miércoles a las 6 trayendo una palabra, enviándola en el nombre del Señor y orando por las necesidades. Los sábados, únase con nosotros a las 9 de la mañana para buscar siempre en ayuno y oración al Señor Jesucristo. Llénese de confianza, de fe, de poder, y le digo, vivamos reconociendo que el Señor está con nosotros. Amigo, si usted ha recibido a Cristo, le invito a escribirnos y le damos la bienvenida. Dios lo bendiga. Un abrazo para todos. Amén y amén.